su victoria. Y tras la victoria del candidato por el Partido Republicano, varios líderes de América Latina expresaron sus felicitaciones, incluyendo el de Venezuela. ¿Cómo estamos, doctora Pía? Hola, qué gusto estar en el programa. Buenas tardes. Bueno, No, un placer. Trump ha sido muy abierto con respecto a su nacionalismo, con respecto a subir aranceles, con respecto a no involucrarse y gastar dinero de los estadounidenses donde para él, según su visión del mundo, no es necesario. ¿Cuál cree usted que es el panorama? Por ejemplo, tenemos tres conflictos fuertes en el mundo, dos de ellos directamente relacionados con Estados Unidos. Uno es el de Israel, donde Estados Unidos ha metido una cantidad importantísima de dinero no solamente para Israel, sino también para el apoyo a la gente de Gaza, lo cual es una ironía increíble. Y por otro lado está el conflicto ucraniano con un líder del cual ha hablado muy bien Donald Trump, que es Putin. Entonces, ¿cuáles pueden ser las reacciones de poblaciones, por ejemplo, en estos lugares? Bueno, sí, creo que muchísimas gracias por tenerme en el programa. Como he dicho, hay que entender primero una cosa o hay que saber una cosa, que Donald Trump es un líder transaccional. Quiere decir eso que su política exterior va a ser muy pragmática y que finalmente un poco de un realismo más mágico, pero que se va a centrar en atender los intereses que son principalmente de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, en estos dos conflictos que me estás relatando, creo que hay una diferencia sustancial. Mientras con Israel va a seguir considerando que Israel es su aliado principal, no es que no tanto por la situación en Gaza en sí, sino porque tienen un enemigo común que es el terrorismo islámico y sobre todo Irán. Y Irán, entonces, en exactamente. ese sentido, es que el rearme al gobierno de Netanyahu, que también hay que decirlo, son muy cercanos Netanyahu y Donald Trump. Esto ya nos dice mucho sobre la situación en Gaza. Pues eso va a poder seguir así, o sea, apoyando al gobierno de Israel, porque el objetivo, el interés de Estados Unidos bajo esa mira es principalmente Irán, y entonces en ese pragmatismo, el gobierno de Israel es el gobierno que les puede, digamos, servir como de colchón para que no se acerquen más, digamos, a Occidente o Estados Unidos las amenazas de Irán, ¿no? En ese sentido, creo que va a haber una diferencia muy fuerte porque la agenda de los demócratas hasta ahora, y hemos visto las acciones de Anthony Blinken o de las dichos de Kamala Harris en la misma contienda electoral, de buscar las dos alternativas, ¿no? Al mismo tiempo que tengo este conflicto de intereses con el gobierno de Israel por Irán, pues soy sensible a la situación en Gaza, a buscar un alto al fuego lo más pronto posible, y sobre todo creo que los demócratas sí tenían muy claro que la solución de los dos estados es la única solución de lograrse para esa región. Ahora, creo que esto llama la atención porque es muy interesante tu pregunta, cómo reaccionan las personas alrededor de esto. Y creo que había un dato en la campaña muy interesante, que es parte de la comunidad árabe no arropó a Kamala Harris un poco en castigo por la situación de Gaza, que querían quizá una reacción, digamos, más violenta contra Israel y más a favor de Gaza, y una condena más fuerte a esta terrible situación por la que han pasado y todos los muertos que hay, ¿no? Ujú. Pero creo que eso pues fue pues un tiro al pie, porque finalmente a Donald Trump no creo que le importe mucho Gaza ni los gazatíes. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a ver esa situación cómo se va a complicar. Sí. En el caso de Rusia con Ucrania, también encontramos una amistad, una cercanía entre Putin, que por cierto ya felicitó también al presidente Trump. Con Trump tienen una visión del mundo muy parecida, sobre todo en términos de representarse como estos líderes fuertes, autócratas que no quieren el orden liberal, que lo cuestionan, y a tratar de hacer las cosas a otro modo. Cuando Trump dice que va a sentar a negociar a Rusia con Ucrania, lo que realmente está diciendo es que Ucrania va a tener que ceder territorio, este territorio que Rusia ambiciona para poder llegar a la paz. Ujú. Y ahí sí hay una amenaza muy clara, lo dijo en campaña y lo han dicho muchos republicanos en el Congreso, y ahora que van a tener la mayoría en ambas cámaras, es más posible que se logre, de recortar las ayudas a Ucrania para derivar ese dinero
a la amenaza que ellos perciben mayor, que es la frontera con México. Oye, qué terrible eso, pues, porque si esa sería la salida del conflicto de Rusia y Ucrania, todas las vidas que se han perdido, todos estos años de guerra, ¿No? Y el qué futuro. bárbaro, Si yo fuera polaco estaría nervioso. tal cual. Pues Ahora, sí, es ujú, que, pero ahí también hay otro actor, que es la Unión Europea, que también obviamente pues va a tener mucho que decir. Ahí también la relación no va a ser muy de amistad entre Trump y la Unión Europea, porque siempre está amenazando a la OTAN, pero tal vez si es que Trump, que no es una persona que escuche otras razones, pero creo que hay una clave muy importante, qué gabinete va a tener y quién va a poder llevar las relaciones para atemperar un poco, pues, estas acciones bravuconas y rápidas que tiene a veces el presidente Donald Trump, al cual ya conocemos, ¿no? No es la sorpresa de los primeros 4 años cómo maneja las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el escenario, a ver, no es que llegue y siente a las partes a negociar, creo que eso, pues, puede ser prolongado, vamos a ver, pero bueno, sí, la situación en esos 2 conflictos, pues, no está nada fácil tampoco. claro. Usted como mexicana y como analista internacional, ¿cómo fue el primer periodo de Trump con respecto a México? ¿Cómo estuvieron esas relaciones? Y ahora, ¿cómo se vislumbran esas relaciones? Sobre todo siendo México la puerta de entrada de tantos migrantes a Estados Unidos. Y bueno, uno de los temas de esta campaña, por supuesto, fue la migración, ¿no? Sí, claro, bueno, fue terrible, fue una situación, una relación muy difícil. Lo que pasa es que México cambió de gobierno, entonces hubo un tiempo que fue con el gobierno del presidente Peña Nieto, que era del PRI, y ahí había una interlocución muy cercana porque los estilos de Donald Trump son muy particulares y por eso yo decía hay que ver cómo va a quedar el gabinete, en el sentido que la relación con México la llevó básicamente su yerno Kushner, que no apareció mucho en esta campaña, pero que tenemos que estar pendiente qué papel va a tener en la administración o no de Donald Trump y quién va a llevar estos temas. Hay una diferencia muy grande con los demócratas que cuando llegaron ellos al poder buscaban hacer diálogos de alto nivel, como que los temas más de cooperación, aún así nos aplicaron, digamos, lo del Mayo Zambada, pero digamos, Exacto. regresando a Trump, no fue una relación muy fácil ni con el presidente Peña Nieto ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le aplicaron, y a pesar de las simpatías del presidente en particular también por Donald Trump, porque se identifican en muchos temas, finalmente nos aplicaron la de quédate en México. Y Donald Trump, una de las promesas que ha hecho en la migración en la campaña es volver a aplicar el título 42 para forzar a México o para reactivar el tema de quédate en México. Después también va a quitar un plan que hay para permitir a trabajadores que están en el camino para encontrar la legalidad, lo va a quitar. Eso va a afectar a 86,000 migrantes que residen y trabajan en Estados Unidos que van a ser sujeto a deportación y sobre todo las deportaciones masivas que hoy sí va a tener mucho más poder económico para poderlas hacer. Entonces, junto las dos respuestas, la primera administración no fue nada fácil. A México casi que literalmente lo hincó para hacer lo que él quería, que es en este caso la migración, quédate en México, y eso puede ser una continuidad ahora, pero con más fuerza, con más poder, ¿no? Y entonces las deportaciones de Donald Trump masivas corren un riesgo brutal porque si bien Biden ha hecho deportaciones, los hace en la frontera, y el proyecto que ya lo hizo Donald Trump también en su administración es ir a las casas de las personas y sacar a las personas y mandarlas ya sea a México o si puede, pues a su país de origen. O sea, el panorama en las deportaciones es muy terrible, ¿no? Sí. Y ahí el punto es, digamos, cómo va a estar presionando ahora Donald Trump a México. Ya lo esbozó con la amenaza de los aranceles, que no solo son una amenaza para el comercio en sí, sino usarlas como arma para presionar para, por ejemplo, la cuestión de la migración o para impedir que realmente, que fue una de las pues mentiras que dijeron que entraron así como millones de manera ilegal a Estados Unidos. Pues no, la administración Biden también tuvo sus apretones, ¿no? En ese sentido, aunque tal vez sí fue más benevolente en un momento en el tema del asilo. Pero en fin, creo que aquí el tema es que
esas narrativas y esas acciones agresivas para obligar a México a hacer lo que él quiere en estos temas delicados, Ujú. se van a profundizar y ahora, pues peor porque tiene la legitimidad del pueblo, porque además ganó el voto popular, una mayoría fuerte en el Congreso que le va a permitir hacer lo que quiera, la capacidad para modificar el poder judicial y sobre todo algo muy importante que es la legitimidad de Dios, en el sentido que él, después del atentado, ha manejado que Dios lo puso ahí para cambiar los destinos de Estados Unidos. Y esto, aunque no lo creamos, para mucha gente sí es una señal. Y entonces, Bueno, Qué pero pues bueno, comencemos increíble. por para México la cosa está muy complicada, Sí, sí, sí. muy complicada. toda la base cristiana evangelista que lo apoyó, cree fervientemente no solamente en eso. Hay gente que subestima el rol de los evangélicos en el tema de Israel porque consideran que la segunda Mm, venida tiene que ocurrir a través de Israel y por lo tanto es importante proteger a Israel. Y yo me enteré de la cantidad de gente que lo también. apoya por esta sola razón y decía, bueno, claro, estamos lidiando con unos factores que Pero quién se puede imagínate tú, imaginar. qué Sí. megalomanía, Y ¿no? luego Con esto. aquí hay un cambio impresionante, que es que el voto latino, estaba viendo unas cifras, el voto latino, tanto de mujeres como de hombres, se fue a Donald Trump. Y en eso, en un contexto de una narrativa xenófoba, racista, totalmente antimigrante, antimexicana, sobre todo, que es lo que más subraya, es increíble. ¿Y qué nos dice eso, no? Que entonces los propios latinos están comprando esa retórica de los que están llegando, pues que no entren aquí. Yo ya entré, ¿no? Y Sí, ya Pero me los quedo, sí. nuevos no los Muy queremos egoísta, y eso es además. bueno, todavía más fuerte. lo que pasa es que se los vendieron como que los Muy que están poco entrando, solidario, ¿no? lo que pasa es que vendieron la idea de que los que están entrando no están entrando a trabajar como Y ustedes todos y son por eso todo delincuentes. el mundo se hace su propia justificación de por qué yo puedo decir esto a pesar de que fui migrante, ¿no? Y es interesantísimo el Claro. proceso psicológico de negación en que viven muchos. Bueno, Qué Sí. muchísimas increíble. gracias. La verdad es que muy completo el reporte de doctora Pia Taracena, analista internacional, y suerte allá en México, porque además los aranceles no solamente afectan a México, sino a todas las empresas chinas que se han creado en la frontera mexicana para poder evadir los aranceles de China y ahora pueden ser también, tener ganas de irse, porque tampoco van a tener la ventaja que les está ofreciendo estar en México. Sí, claro. A ver, no son muchas, pero una amenaza más que las empresas chinas es, bueno, el nearshoring en general, que Trump se lo va a llevar a Estados Unidos. Entonces, la economía mexicana no va a estar afectada y con la presión migratoria de todas las personas que se van a quedar aquí, de Venezuela, de Haití, de Cuba, de donde sea, pues México no tiene la capacidad para absorber o ayudar a estas personas. Entonces, sí, la región América Latina pues va a tener un problema muy grave en el tema migratorio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Feliz gracias. noche, Pía Taracena, analista internacional desde México, con esta entrevista.